La Comisión de los Derechos Humanos, en su guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista, nos dice que el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y otros grupos sociales, así como prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. El lenguaje incluyente y no sexista considera hacer explícita y visible la condición femenina y masculina, o en todo caso, cuando lo amerite, utilizar un lenguaje neutro. Utilizar este tipo de lenguaje no va a eliminar inmediatamente la desigualdad entre hombres y mujeres, pero es una importante y efectiva herramienta para que las mujeres y los grupos de población históricamente excluidos sean visibles y nombrados correctamente. Hoy, en su programa Sácalo al Aire, tenemos la intención de que ustedes reciban una serie de recomendaciones de utilidad práctica para transformar de manera deliberada y consciente los usos sexistas del lenguaje, y con ello se diversifiquen en la sociedad formas de comunicación incluyentes, afines con las nuevas y diversas realidades de las mujeres y los hombres del siglo XXI. No se vaya, se pondrá buenísimo. ¡Comenzamos! La Comisión de los Derechos Humanos, en su guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sé. Hola, muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo, ahora somos más, estamos creciendo, la familia Sácalo al Aire y estamos muy contentos de que estén ustedes de nuevo acompañándonos en este programa que cayó el día 2 de febrero, Día de la Candelaria. No sé cuántos andarán pagando los tamales por los niños que les salieron en las roscas. Yo espero que sean muy buenos para cumplir y que sí estén pagando los tamales, así como que siempre sigan con nosotros en punto de las 7 por Las Caos, en nuestro programa Sácalo al Aire. Hoy tenemos un temazo, lenguaje inclusivo, y además estamos acompañados de una experta en el tema. Te doy la bienvenida, Paulina. Cuéntanos cómo te ha ido. Hola, Lupita. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentas porque tenemos una invitada. Siempre es grato tener a una gran persona aquí que nos va a hablar sobre un tema que todos tenemos muchas preguntas, muchas dudas, y realmente nos da mucha felicidad el poder compartir a través de Sácalo al Aire este tema. Entonces, les pedimos que compartan, por favor. Es un tema muy interesante. Queremos que, por favor, conozcan que podemos todos compartir y después ver este programa por YouTube también. Si quieren, después otra vez volverlo a ver. Sí, queremos que entren a la página de Las Caos, que nos den like para que se enteren de todos los temas que tenemos. Ya tenemos bastantes temas. Cada viernes, después a las 7 en punto, ya iniciamos, y por favor, compartan. Y también por Spotify nos pueden escuchar en modalidad de podcast, ¿ok? Nuestra invitada de hoy, vamos a decirles con quién contamos el día de hoy, es la doctora Elisa Adriana Basúa López. Ella es médica egresada de la UABC. Ella tiene la especialidad en medicina de trabajo y también la especialidad en sexología educativa por IMESEX. Sé que actualmente es estudiante de la maestría en clínica, también por IMESEX. Entonces somos de hermanitas de escuela, ¿ok? Está ella preparándose en la misma escuela en donde yo tuve el honor de compartir esta formación como sexóloga. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Lupita, muchas gracias por la invitación. Ya, voy a estar como la Lucerito hasta que se me hizo, Elisa. Hasta que me hizo Manuelito. Nomás que ella dice Manuelito, pues no. Pues bueno, ¿cómo ves este tema que tú nos dijiste? De eso hablamos, lenguaje inclusivo. ¿Qué es la intención de manera general que tienes, Elisa, de educarnos en esta línea? Pues acabas de decir la palabra clave, que es educar, porque de repente cuando se habla de este tema hay muchísima resistencia porque se piensa que venimos a imponer.
pero al hablar de educar, en realidad venimos a informar para que las personas tengan un mejor panorama y mejores herramientas para saber de este tema y tomar una decisión de cómo se van a expresar, si lo van a utilizar, no lo van a utilizar, y que sepan que no es algo impositivo de ninguna manera. Claro, fíjate que cuando nosotros estamos platicando entre el grupo de trabajo, este tema lo hemos como cascareado muchísimo y desde ciertos puntos abordados, o más bien acompañados de la información que hemos leído, decimos, bueno, desde aquí sí, pero desde acá como que me parece excesivo como algunas personas lo plantean. A mí me encantó la idea de que tú nos dijeras, vamos a platicar qué es lo que sí, quiénes sí están obligados, qué es lo que se tiene que tener claro, qué estructura, qué cuestiones gramáticas, qué onda con la RAE, eso y muchísimas cosas más, ¿no? ¿Cómo ves, Paulina, con el tema? Pues sí, queremos, aquí tenemos unas preguntas, Elisa, para empezar ya con el tema, con este tema, lenguaje inclusivo, y pues queremos saber cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje. Fíjate que esta definición o estas definiciones nos las aporta un tipazo que es uno de los grandes pensadores contemporáneos. Incluso se comenta que es el pensador más importante contemporáneo, que se llama Noam Chomsky. No sé si hayan escuchado algo de él. Y esta persona no es tan famosa, ahorita les voy a platicar por qué. Digo, no es tan famosa como debería para las aportaciones que nos ha dado. Él nos habla de, bueno, para empezar, es un filósofo, pero hizo unos estudios en ciencias cognitivas y también era lingüista. Entonces, hace una rebelión total de la lingüística porque la eleva al nivel de una ciencia cognitiva, o sea, cosa que no había sucedido antes, donde él está postulando o él está proponiendo que el lenguaje es una capacidad innata que tenemos las personas para comunicarnos. Ojo, y precisamente es una capacidad o una forma de comunicarse a través de la lengua, y ahí está la diferencia. La lengua es un conjunto de signos, ya sea escritos, hablados o en señas, por lo cual se refiere a un idioma. Y precisamente podríamos hablar porque de repente a la lengua de señas se le llama incorrectamente lenguaje de señas. Y es que propiamente es una lengua en sí, es un idioma, porque precisamente es un conjunto de signos en señas. Entonces es una lengua propiamente dicha. Exacto. Fíjate qué interesante y cómo lo desglosas, ¿no? Tan fácil y tan manejable. Entonces, si la lengua es esta manera que nosotros tenemos y no es, como lo dijiste, así obligada, ¿no? Y que es cambiante, ¿qué ocurre? Por ejemplo, nosotros que somos fronterizos, Elisa, ¿qué pasa con todas esas cuestiones? Pues Noam Chomsky precisamente también nos aporta de que independientemente del idioma que hablemos, esto ya lo tenemos innato, es una capacidad que tenemos. Y lo que me estabas platicando hace rato sobre este asunto cognitivo, si hay alguna relación, sí la hay. Se dice que la lengua materna que ya tenemos influye en la manera en que pensamos, porque tiene cierta estructura. Entonces, en definitiva, sí nos define o sí nos influye la lengua materna que tengamos. Aunque hablemos otros idiomas, no importa, la lengua materna siempre va a influir de alguna manera. Y pues precisamente estamos hablando de lenguaje inclusivo en una de las lenguas que tiene género gramatical, porque no todas las lenguas lo tienen. Son poquitas. Creo que la Organización de las Naciones Unidas, cuando emite las especificaciones o las guías de lenguaje incluyente,
se refiere a 6 lenguas que van a hablar en género gramatical: el ruso, el italiano, francés, portugués, español, una de ellas. Entonces, a lo que voy es de que las personas que tenemos una lengua con género gramatical, tenemos una estructura muy distinta a las personas que su lengua materna no la tiene, como el inglés y el chino, por ejemplo. El inglés y el chino. Fíjate que yo estaba revisando bibliografía y lo que para nosotros en español significa algo, o puede resultar esto que tú nos explicas bien, una problemática ahorita, porque creo que el origen de esta situación complicada es el género, efectivamente. En inglés no lo tiene, ¿no? Y en muchos otros idiomas europeos, tal como tú los estás platicando. Y hablaban de hablar del tiempo, vaya, ¿no? Hablar del tiempo o referirse al tiempo, mientras que para unos el futuro es hacia enfrente, como nosotros, para muchos es hacia atrás. Entonces, esas maneras de pensar, esas maneras de tener como lengua materna, como tú bien lo dices, o tener entendido desde el principio, supongo que impactan el pensamiento. Y supongo que ese impacto en el pensamiento que estamos mirando ahorita en función de los que, vamos a decir, los detractores de este lenguaje inclusivo, ¿no? Lo vamos a llamar así. No sé si sea correcto, Elisa, llamarle detractores. Tú dices. Podría ser elementos, factores y demás, ¿no? Ajá. Pero personas, me refiero yo, personas, y porque yo lo escuché muchísimo, pues personas detractoras de esta evolución o de esta propuesta, porque nosotras lo que estamos haciendo aquí es una propuesta, es la invitación a que se escuche con qué propósito se hace esto y no la imposición, como bien lo ha dicho Elisa desde el principio. Muy bien. Entonces, vamos con nuestra segunda pregunta. Ahora sí, Elisa, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Fíjate que hablar del lenguaje inclusivo es un panorama grande porque habla precisamente de una propuesta, como lo está comentando Lupita, una propuesta lingüística que sugiere una forma de hablar en la que se incluyan la diversidad de personas. Esta forma de lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente habla de, como les estaba comentando, de la diversidad de personas, no solamente en cuanto a género, o sea, pueden ser diversidades en cuanto a alguna discapacidad física, alguna condición, diversidades raciales, etcétera. Sin embargo, y este es un muy buen argumento. He escuchado argumentos como resistencia al lenguaje inclusivo en cuanto a género, a referirse a la lengua de señas como es que sí, ese es el verdadero lenguaje inclusivo. Pero resulta que nosotras en este momento nos estamos refiriendo al lenguaje incluyente respecto al género. O sea, hay muchas maneras de hablar del lenguaje inclusivo, pero ahorita nos estamos refiriendo al lenguaje no sexista o al lenguaje incluyente respecto al género. Entonces, es simplemente incluir a las personas en cuanto al género, visibilizar a mujeres o visibilizar otros géneros que no han sido nombrados anteriormente, históricamente, ¿no? Porque sí, claro, cuando se ha hablado anteriormente de la humanidad, se ha hablado en términos de el hombre. Y ahí no están incluidas todas las personas, incluso la misma palabra, ¿no? Antropología. En San Diego está un museo en el Parque Balboa que se llamaba el Museo del Hombre, y ya lo cambiaron el nombre por el Museo de la Humanidad. Y como dices tú, Lupita, de repente muchos detractores pegando el grito en el cielo y la pregunta es, bueno, ¿qué les molesta, no? Claro, y si hacemos un poquito de historia, Elisa, Paulina, existen muchísimas fórmulas o formas de excluir, ¿verdad? Pero hay como una base, hay como una línea y nos vamos a pegar a la forma de poner atención en el género, ¿no? Para que
para evitar la misoginia, bueno, no evitar, porque habrá quien no quiere y quiera seguir hablando como siempre ha hablado, ¿verdad? Pero para reconstruir esta forma de comunicar y que la misoginia, el machismo, la homofobia y todas estas cuestiones que causan una sensación desagradable o una expresión dañina para quien se refiera de una manera inapropiada, pues pueda tenerse la oportunidad. A veces hay personas que siguen hablando de esa manera porque ni siquiera tienen la oportunidad de ser educados o de saber cómo hacerlo. Exacto. Habrá quienes sigan firmes, ¿no? En eso de, no, a mí no me vengan con su ella y con su no sé qué y con su no sé qué, ¿no? Pero no es la única forma de exclusión, existen muchísimas y creo que también este lenguaje inclusivo puede ayudar, o tú me corriges, Elisa, por la raza, por la nacionalidad y por la clase, ¿no? Y por la edad, porque estas son situaciones que considero yo son formas de, en nuestro hablar, en nuestro comunicar, podemos estar excluyendo. Claro, sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces... Elisa, sí. Dile. Un ejemplo de este lenguaje incluyente, ¿no? Por ejemplo, ya sea Lupita o yo, por ejemplo, Lupita que está dando clase, ¿no? Donde tiene alumnas y alumnos. ¿Cómo se puede dirigir ella a sus alumnas y alumnos, ¿no? O sea, ya poniendo un ejemplo del lenguaje incluyente. Fíjate que voy a hablar de muchos ejemplos al respecto, porque hay muchas maneras de hacerlo. En este caso, me voy a referir a las propuestas lingüísticas del lenguaje incluyente de la lengua española, es después de nosotros, de nosotras. Y una de ellas, bueno, todo esto empieza en los años 70. Vamos a hablar un poquito de historia. Fíjate que en los años 70 estaba un movimiento feminista donde pues muchas mujeres ya estaban cada vez más trabajando en la literatura y muchas de ellas tenían trabajos de traducción. Entonces, precisamente trabajando, comparando idiomas, se dieron cuenta de que el lenguaje es un masculino genérico, de que hemos sido borradas de la historia científicamente y simplemente no somos nombradas en el lenguaje, no lo habíamos sido. Entonces, lo interesante de esto es de que este movimiento ocurre a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de un idioma, es decir, varias personas en diversos lugares del mundo se dan cuenta de esto y empiezan a proponer diversas estrategias para evitar la exclusión de las mujeres. Entonces, en nuestro continente, vamos a llamarlo así, una de las propuestas fue la X, que esta propuesta se originó en realidad en Estados Unidos para llamarle a las personas latinas, porque en Estados Unidos pues, se llama Latin en general, como genérico, pero se le ocurrió decir latino o latina y para no decir, no especificar, a alguien se le ocurrió la palabra Latinx. No sé si han escuchado, si surge de Estados Unidos. Sí. Y está chistoso porque por lo mismo hubo muchas personas que se resistieron a esto, o sea, hubo personas que sí se sintieron incluidas en esto y otras personas que dicen, no, esto me excluye todavía más porque yo no estoy familiarizada con ese lenguaje. Y fue un rollazo porque fíjate que el diccionario de Cambridge y de Oxford sí incluyeron el término de Latinx a sus diccionarios. Y adivinen quién no lo quiso agregar. Por supuesto que la RAE, que al rato vamos a hablar de la RAE, qué pasa con la RAE. Y bueno, entonces en aquellos tiempos también surge la propuesta del término de E, reitero, en el idioma español, porque por ejemplo, si hablamos del idioma francés, que también deriva del latín y que también tiene género gramatical, no funciona la E al final porque la E es una connotación femenina. Entonces, en ese idioma no funciona. Entonces, es en el castellano. Y posteriormente, en los tweets, en Twitter, se popularizó el uso del arroba como... Entonces, tanto la X, la E y el arroba tienen la misma funcionalidad de hacer un lenguaje inclusivo o incluyente
en cuanto a lo escrito. O sea, todas las personas al verlo, ver una X, una E o una arroba por escrito, sabemos que se trata de lenguaje inclusivo. Sin embargo, hay otras maneras no tan evidentes como el simplemente no marcar el género gramatical cuando nos referimos a las personas, porque de repente, bueno, es muy frecuente que la falta de desinformación haga pensar que se trata de hablar todo en E. Entonces, no se trata de hablar como enemés que pereden le pered, ¿se acuerdan de la canción? Sí, claro. No sé. Porque solamente nos vamos a referir a las personas de neutro, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, se trata de no marcar el género solamente en las personas, o sea, por ejemplo, y esta es una estrategia política muy utilizada desde Vicente Fox, mexicanas y mexicanos. Esta estrategia trata de sí visibilizar a las personas, sí está marcando el género, al contrario de la otra, y pues ahora podríamos agregar mexicanas, mexicanos y mexicanes. Sin embargo, todavía no se anexa esta forma a nuestra política mexicana. Y la otra es, o sea, si no marcara yo el género, ya no diría mexicanas, mexicanos y mexicanes, diría, por ejemplo, ciudadanía mexicana. Ciudadanía. Y eso no estoy marcando el género de ninguna manera, solamente estoy seleccionando las palabras que utilizo de manera neutra. Y pues en general este es el lenguaje que estoy tratando de utilizar en esta presentación. Y te lo agradezco. Entonces, vamos a ver si estamos captando, ¿no? Más bien, sí estoy yo captando. Este lenguaje inclusivo engloba las formas lingüísticas, que la pretensión inicial es como quitarle lo masculino, desmasculinizar el lenguaje y entonces ir como adoptando un lenguaje no excluyente para entonces visibilizar no solo a las mujeres, sino también a las personas no binarias o a todas las que no se identifican en esta polaridad a la que estamos acostumbradas y que incluso se ha como normalizado. Y con ello, pues romper estereotipos y roles de género. ¿Sí? Así ¿Voy es, captando? Es correcto. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjate, esto que tú mencionabas está muy interesante y Paulina te preguntaba, entonces, ¿cómo debe Lupita, que trabaja con sus alumnos y con sus alumnas y que tiene a todos estos estudiantes ahí? Mande. Como quieras, porque acuérdate que el lenguaje es una forma de expresión. Entonces, tú puedes elegir cómo expresarte ante tu alumnado. Les puedes llamar en E, alumnes, o puedes especificar todas y todos, a menos de que tengas una persona no binaria o varias personas no binarias. Entonces, puedes. Fíjate, hace tiempo me preguntaron a mí, oiga, profe, ¿y usted qué piensa de esto de ser alumnos y de hablarle de esta manera? Yo lo voy a decir aquí, ¿ok? Adelante. No estoy en contra ni estoy a favor. Yo respeto. Si me lo piden, yo así te voy a hablar porque tú eres quien dice quién eres. Y entonces yo así te respeto, ¿ok? Pero aún a mí me cuesta iniciar una conferencia, iniciar una clase utilizando estas situaciones. Me gusta saber esta neutralización que tú haces, ¿no? Que tú nos sugieres en cuanto a las técnicas de redacción inclusiva o de expresión inclusiva, me parecen geniales, ¿no? Lo mirábamos en el diplomado que les comenté como una de las opciones que tenemos nosotros los docentes, pues, porque nos encontramos con estas personas que están como estudiantado de la escuela, que no sabemos qué es lo que a ellos les va a hacer sentir bien y es preciso para nosotros tener esta información para que nuestra educación sea incluyente o inclusiva. Sí, y fíjate que lo que estabas diciendo, sí, es importante lo que estás comentando de que te cuesta, porque a mí también me cuesta, porque venimos
de una cultura en la que ya tenemos muy introyectado nuestro lenguaje masculino genérico y que nos está costando. De hecho, cuando lo estoy practicando, es un ejercicio mental, la verdad, porque sí estás consciente de lo que estás diciendo. Sí, claro. Es que estos neologismos, creo que así se les llama, ¿no? Esta invención de neologismos, sí, en serio que es una invitación a mi cerebro a ellas, todo eso, a mí como que todavía no se me hace tan sencillo, pero sí sé cuáles son y nada más es como si lo requiero, tenerlos presentes. Esa es la posición en la que yo me encuentro, ¿no? Reconociendo que sí es mi intención ser parte de la visibilización, tanto de las mujeres como de los no binarios, sí, pero aún estoy en el proceso. Y quiero decirlo, y quiero decirlo aquí, y qué bueno que Lisa también lo menciona. Pau, ¿tú qué? ¿Cómo estás? Sí, fíjate, ahorita que comentaban sobre el arroba o la X, ¿no? Por escrito lo puedes entender, ¿no? Pero si lo estás leyendo, ¿cómo lo lees, no? O sea, la arroba no tiene un sonido, entonces, es como que esa confusión, ¿no? Donde, está presente la X en un texto, pero ya leerlo enfrente de personas, ¿no? Ya es algo que, pues, te hace mucho ruido, ¿no? Fíjate que sí, de hecho, algunas de las personas que hablan del lenguaje inclusivo sí menciona precisamente que esto que tú dices, Paulina, el problema de la X y el arroba es cómo lo leo en voz alta. Entonces, de repente hay personas más partidarias del uso de la E porque esa sí es pronunciable. Claro. Y hay personas que se sienten muy incómodas con el uso de la E. Yo creo que es la que tiene más resistencia. ¿Verdad? Sí. Justo eso iba a comentarte. El uso de la E creo que es el que más está costando ser aceptado. Y ahorita que lo menciona Paulina y que tú lo suavizas y lo acomodas, Elisa, estas ventajas de la economía gráfica que representan el guión, la arroba y todo esto, creo que a mí me deja ese sabor de que entonces un lugar propio para aquellas que se quieren omitir por utilizar esto, ¿cuándo lo lograremos? Y no sé, tú dime, el uso de la diagonal y entonces poner las dos vocales, la que representa esta dualidad, ¿será más apropiado que esto? ¿De la arroba? Podría ser. Fíjate que de acuerdo a la guía de las Naciones Unidas, donde les da recomendaciones a las personas de las propias Naciones Unidas de cómo referirse en general en español, lanza varias propuestas y curiosamente no refiere ninguna como propuesta el uso de la E a menos que la persona lo esté solicitando así, pero sí, una de las estrategias por escrito es poner la diagonal que dices tú y A o, por ejemplo, ¿no? O mencionar a mujeres y hombres. O sea, alternar este uso del femenino y el masculino. Así es. Si no tenemos claro a quién le dirigimos y hablando en la situación esto de los escritos, ¿a quién va a recibir pues mi carta? No sé si es director, no sé si es directora, ¿no? Quien recibirá la carta, es justo esto lo que tenemos que hacer, ¿no? Este diagonal para que sea recibido con el gusto de, es dirigido hacia mí este documento, pues, ¿no? Es como que generalizas lo que tú decías, esta costumbre de que lo masculino es lo que prevalece cuando se dirige uno a alguien o le hace llegar a alguien una información. Sí, y de hecho también hace algunas sugerencias al respecto de, por ejemplo, en lugar de decir los directores o las directoras y los directores, les directores, puedes utilizar la palabra dirección. Es que la dirección. O, por ejemplo, en lugar de decir
a los médicos y las enfermeras, que además está perpetuando un estereotipo de género y de roles. Puedes decir simplemente personal de salud y ya englobas muchas cosas. Y sí te da varias estrategias de cómo modificar las cosas en lugar de profesoras o profesores al personal docente. Ok. O la coordinadora, el coordinador, la coordinación de la institución. Ajá, perfecto. Muy bien. Nos va quedando claro. Muchas gracias. Sí, nos va quedando claro. ¿Qué otra pregunta tenemos para Elisa? Sí, vamos con esta siguiente pregunta. ¿La lengua o el idioma pueden cambiar, Elisa? Sí. Precisamente otra vez voy a sacar a Noam Chomsky, que él, de hecho, y es una frase de él que me encanta, que dice que la lengua se va desarrollando con el uso libre del pueblo y que no es estática. Y si nos ponemos a fijarnos, históricamente, y voy a hacer un paréntesis aquí medio nerd, porque me gusta mucho la historia. Tú regálanos. Ilústranos. Fíjate que la lingüística se basa, bueno, más bien, la lingüística es el estudio científico de la lengua, pero es muy reciente. Data de finales del siglo XIX y lo más importante estuvo en la primera mitad del siglo XX. Y todavía han seguido algunas novedades, pero sí fue el boom, ¿no? Entonces nos habla de que estas teorías lingüísticas se basan en dos cosas importantes, que es el historicismo y el comparativismo. Es decir, para yo comparar una lengua necesito una perspectiva histórica. Y entonces de aquí viene el español, el castellano, claro que ha variado muchísimo y es más, el español, nuestra lengua, nace en el siglo III y deriva del latín. Entonces, les voy a platicar una historia sobre... ¿Sí tenemos tiempo? Me estoy poniendo muy ñoña. Les voy a platicar del último pronombre agregado al idioma, que es el pronombre de usted. Fue la última palabra agregada. Okay. Entonces, nos retomamos al siglo III, donde nace el español, derivado del latín, y heredamos del latín directamente la palabra tú. Por moderna que suena la palabra tú, por igualada y demás, es el latín original. Y también la tenemos en común con el francés. Con el portugués sí, la verdad no conozco mucho de ese idioma, pero sí, heredamos el tú. Entonces se agrega la palabra vos por allá por el siglo IV, cuando el Imperio Romano se divide en dos emperadores. Entonces, de ahí, estos emperadores, como separaban el cuello, deciden que se les llame, bueno, entre ellos se llamaban nos, como signo de respeto, el nos de nosotros. Entonces, la población decidió no tutear al emperador o a los emperadores, entonces les llamaban vos, vosotros, y era una palabra de sumo respeto que solamente era para dirigirse al emperador, pero resulta que pues todo se extendió y el voceo incluso también llegó al francés, también la palabra vos, porque también estaban bajo el Imperio Romano. Y hubo una serie de cosas, se extendió acá por América Latina, porque pues a fin de cuentas somos colonia española, incluso algunos países todavía utilizan mucho el voceo, como le llaman. Y este voz se fue modificando a vuestra merced y después era busted, o sea, se fue modificando y a fin de cuentas, ya para terminar, en el siglo XVII queda la palabra usted. Y ¿saben qué? En el siglo XVII, cuando llega la palabra usted, la RAE todavía no existía. Entonces no le pedimos permiso a la RAE para agregar pronombres y modificarlos a como se nos dio la gana. Entonces la lengua no es estática, Paulina.
Ah, ok. Y se cree eso, ¿no? Porque sí se escucha mucho, ¿no? Eso de que es que ¿por qué modifican, no? Hay mucha como molestia, ¿no? Es que ¿por qué no le dejan igual? ¿Por qué ahora quieren hacer estos cambios, no? Pero como dice, entonces ya anteriormente se ha hecho. Sí, y no le pedimos permiso a nadie para hacerlo. Ok, por ejemplo, ok. podemos acercarnos a alguna guía para aprender, donde veamos ejemplos de cómo dirigirnos. Sí, hay muchas guías. Está la guía original, yo pienso que sería la de la Organización de las Naciones Unidas, porque las guías que he visto de aquí de México realmente están basadas en esa. Ah, ok, Y nos ajá. ponen ejemplitos, pero están basadas en la de las Naciones Unidas. Ok, nosotros vamos a dejar unos links ya que nos dé luz verde Elisa, de los que nosotros estuvimos revisando, incluso de los que me otorgaron a mí como lecturas para el diplomado que les menciono. No los pasaré hasta que ya Elisa diga sí, este es de los que sí pueden servir o los que sí están validados, para no estar compartiendo información que no sea tan precisa. Entonces, a ver, la RAE sí tiene injerencia de alguna manera, sin embargo, no es a la que le tenemos que andar diciendo, oye, y esto sí se puede y esto no se puede, pero sí tiene una participación en todo lo de la estructura de nuestro lenguaje. Ok, la RAE sale en el siglo XVIII, copiándole a Francia, porque Francia tenía su academia francesa. Entonces, dijeron, no, pues nosotros tenemos que tener también nuestra academia de la lengua, y el objetivo en aquel momento de tener la RAE era formar un diccionario, es decir, registrar palabras que ya existían desde hace un chorro y que la gente usaba. Y después se han modificado este objetivo. Ahorita, el objetivo actual que dice la RAE que tiene es velar por la evolución del lenguaje, sea estético y como que no nos pasemos mucho de la raya, pero híjole, no sé si está funcionando porque somos, o sea, las personas que hablamos el castellano lo modificamos muchísimo, tenemos muchísimos regionalismos y demás cosas, entonces de repente sí está como muy difícil velar por no salirnos de la raya. Es más, nomás escuchamos reggaetón y ya la raya yo creo que sí, yo creo que ya no está en esa función. Y Claro. la RAE también tiene una característica que haz de cuenta que está formada por 46 personas. De estas personas tienen el honor y el dignísimo cargo de formar parte de ahí. Entonces, 46 me suma, bueno, o me suena a los cromosomas. Claro. Que si hablamos de paridad de género, o sea, si nos ponemos en pares, pues tendrían que ser 23 mujeres y 23 hombres. Pero resulta que solo hay 11 mujeres, las cuales se han agregado muy recientemente, por lo cual nos dice que es una academia que por la mayoría del tiempo que ha existido han sido puros hombres. Y entre estas mismas personas son quienes votan por quién es la persona digna que va a llegar a cubrir un puesto ahí en esta academia. Y una de ellas es Mario Vargas Llosa, pues es muy famoso. Y podemos ver la postura de la RAE cuando se le pregunta a Mario Vargas Llosa qué opina del lenguaje inclusivo y lo rechaza totalmente. Y dice incluso que es una estupidez. Y entonces, y lo dice literalmente, ¿no? Entonces sí es una autoridad, pero no rige completamente ni controla la lengua. Y bien lo dice, la lengua es un fenómeno vivo que está en constante cambio. Y nosotros en frontera, como todas las fronteras, somos un ejemplo todavía
más evidente porque tenemos la unión de estas dos culturas y van emergiendo estos pochismos que le decimos, ¿no? Y van emergiendo estas nuevas palabras y van emergiendo nuevos significados. Incluso cuando yo llegué aquí en Mexicali, yo vengo de Sinaloa, yo llegué y dije en la tiendita de ahí cerca, ¿me da por favor medio kilo de salchichas? Todos voltearon a verme. Que le llaman aquí, ¿no? Sí. Ajá, porque te estoy diciendo de hace 33 años que yo llegué aquí, ¿no? Y dijeron, pues, ¿qué es eso, señora? Pues, ¿qué es eso, no? Pues eso que está ahí, les decía yo. Esos son Winnies. Pues eso, pues dame. Dame como le llames, pero yo quiero eso. ¿Sí? Pero a mí dame de esos, le decía. Y no están tan buenos, porque venía yo de otro estado y creo que si en esto mínimo lo viví, pues existen muchísimos más ejemplos en donde queda bien claro que la lengua es un fenómeno vivo que está en constante cambio y que con ello, pues el lenguaje también va teniendo estos ajustes. Pero a ver, Elisa, y bueno, nos hablaste del pasado, nos hablaste del presente, ¿no? Y nos explicaste que todo tiene que ver o que todo comienza con el género. Pero a ver, dinos, ¿cómo miras tú el futuro del lenguaje incluyente? Fíjate que y esta deducción la saco de precisamente un protocolo que estaba leyendo, que es el protocolo para el acceso a la prestación de servicios de atención médica para la población LGBTI, que luego si quieres platicamos de eso. Programa también. Y habla precisamente porque dice, las personas prestadoras de servicios médicos tienen que utilizar o tienen la obligación de utilizar un lenguaje neutro. Y luego después dice, y esto no es limitativo. Es decir, dan como que la idea de que se va a seguir expandiendo. Es como que, mira, ahorita es obligatorio para ciertos prestadores de servicios públicos, pero esto no lo limita porque a lo mejor después se expande. Y es que tenemos... y te voy a platicar ahora también de algunas cuestiones legales en cuanto a materia de derechos humanos, porque es un tema que de repente nos suena como muy aburrido y siempre que hablamos de derechos humanos como que nos ponemos en ausente y nos ponemos unos algodones, unos tapones auditivos porque suena aburrido. Pero sí es bastante relevante la materia de derechos humanos porque nos lleva a comprender por qué esa situación no es limitativa. Resulta que aquí a nivel de México tenemos nuestra Constitución Política, que es nuestra Carta Magna, es decir, es nuestra ley máxima a nivel nacional. Y dentro de sus garantías individuales, resulta que no se lo sacó de la manga, resulta que estas no surgieron aquí en México, sino que están basadas en derechos humanos y normativas internacionales de las cuales el Estado mexicano forma parte. Entonces, nuestro Estado mexicano no se puede salir de la raya de estas normativas internacionales que están regidas, o sea, es nuestro techo y no nos podemos salir de ahí. Y todas las normas y leyes que vayan surgiendo y no pueden, o sea, pueden especificar muchas cosas, pero de ninguna manera pueden contradecir a la Carta Magna. Y la Carta Magna no puede contradecir a estos derechos humanos que son internacionales. Entonces, si los derechos humanos a nivel internacional están hablando de que están sugiriendo un lenguaje incluyente, es decir, no a la discriminación de las personas en cuanto a su género, esto suena a que se va a expandir. Claro. Y entonces, fíjate, esto que tú nos dices y que obviamente se puede ir percibiendo los que hemos decidido irnos informando sobre esta temática, ¿por qué temerle a un fenómeno que puede mejorar la vida de tantas personas?
porque sigue siendo arraigado ese temor en el que no podemos seguir permitiendo que el lenguaje, que mi lenguaje sea lastimado, que se distorsione y que se afecte, ¿no? Y con todos estos discursos que seguramente ustedes también son testigos, a veces en las lecturas, a veces en las redes sociales, a veces en los programas, a veces en presencia de uno, se tiene estas conversaciones incómodas. Pero bueno, así empezaron todas las revoluciones y todos los cambios, ¿no? Siendo incómodos. Fíjate, ejemplos más como comunes. No quiero decir sencillos porque no es sencillo, porque estando en una de las clases de mi maestría, caímos todos. Todos caímos en una situación que la maestra Jaramillo nos hizo, ¿no? Entonces, éramos un grupo bastante numeroso y ella hizo el ejercicio de decir, sálganse todos, y ya nos acababa de explicar la clase. Ya íbamos todos y todas. Y entonces, ¿cómo puede ser lo correcto? Porque si hay 20,000 personas, entre las que solo hay un hombre, o sea, solo hay un representante del género, lo correcto actualmente es que digamos en el género masculino, ¿cierto? Así es. Sí, entonces nos damos cuenta de, o sea, cómo un solo individuo de un sexo puede cambiar todo el lenguaje. Y dices, no tiene sentido. Exacto. Yo no sé si es cierto esto, porque no lo leí yo. Escuché que alguien dijo que lo había leído. Por lo tanto, lo dejo todavía en la duda, ¿no? Pero tú eres la experta. Que la RAE ya había dicho que si es más del 50% de la población inclinada hacia un género, es correcto que se mencione con el género que predomina en una reunión. ¿Es verdad eso? ¿Sí está escrito? Fíjate que eso no lo he leído tal cual. Lo que sí he visto es que en la última votación que hubo en la RAE, no aceptaron el registro de la palabra ella. Sin embargo, y eso sí lo leí y me llamó mucho la atención porque de repente dije, no hay congruencia. Una persona preguntaba sobre cómo le va a llamar a una persona, no sé, de género no binario. Y la RAE recomienda, pues pregúntale cómo desea ser llamada esa persona. Entonces es como, está como padre esta dualidad del no te registro el ella, pero sí te recomiendo que le respetes por cómo desea ser llamada la persona. Claro, mira, es lo que yo te decía, si a mí me piden que yo así los nombre, yo con todo gusto los nombro, pero no llego yo con explayándome con todo el discurso, ¿sí? No llego yo, todavía no. Sé que en algún momento, como bien lo explicabas, así deberá de ser porque es lo correcto, ¿no? Elisa, entonces, disculpa, ¿es obligatorio, va a ser obligatorio, lo tenemos que ya irlo estudiando para presentarnos en caso de que presentes una conferencia, una tesis, un dictamen, ahí, a ver, dinos, ¿es obligatorio, va a ser obligatorio? Fíjate que actualmente es obligatorio para las personas prestadoras de servicios públicos. Así lo dice la Ley General para el Acceso a las Mujeres. Para ellos ya es obligatorio, Sí, para la Ley General para Igualdad entre Hombres y Mujeres dice que las personas prestadoras de servicios públicos sí es obligatorio que utilicen un lenguaje neutro y que le pregunte a la persona cómo desea ser llamada. Y hay una serie de lineamientos más específicos, pero básicamente es eso, de si está la invitación, o más bien, si está la indicación de utilizar un lenguaje neutro, por lo menos cuando estás prestando el servicio público. Ya en tu casa puedes hablar como tú quieras. Y también es obligatorio para las personas prestadoras de servicios de atención médica, o más bien para el personal de salud,
Ojo, y esto sí es bastante interesante, para el sector público, para el sector social y para el sector privado. O sea, y eso, o sea, ya trasciende un nivel. Y está hablando desde la persona que atiende una institución de salud en la puerta, es decir, la persona que realiza el puesto de vigilante, hasta la dirección. Todas las personas que se dedican sí. Y por eso está este protocolo que les digo, si quieren luego platicamos de cómo se les va a atender a las personas. Y habla precisamente de esta aplicación a nivel incluso privado. Fíjate qué interesante. Nosotros en el área educativa también estamos teniendo los ajustes, cuando menos en ir conociendo. Aún no llegamos, ¿no? Que también son mencionados los ajustes, ¿cómo se dice? A nivel de estructuras, que también tendría que hacer un cambio para la educación incluyente o inclusiva por las personas con discapacidades, que también es un temazo, ¿verdad? Creo que se nos viene mucha necesidad de seguir aprendiendo de estos temas y de ir conociendo cómo se van haciendo estos ajustes. Ese protocolo que tú nos dices, me encantaría que nos los compartieras, Elisa, claro que sí, para ir adelantándonos a ir sumando este conocimiento con los jóvenes en la institución, con los papás que de repente llegan y que necesitan estar informados, y que vean que nosotros también estamos tomando en consideración esta manera del respeto de cómo quieren ser sus hijos, sus hijas tratados, ¿no? Desde cómo nos expresamos y de cómo nos referimos a ellos. Yo escuchaba que estas frases de damita, señorita y todas estas cuestiones que se pueden hacer y escuchar como con muchísimo cariño o como para que no se moleste, ¿no? La persona, también estamos incurriendo en un error en nuestro lenguaje. ¿Es así? Sí. Sin embargo, aquí yo tengo muchas cuestiones. Fíjate que volviendo otra vez a las recomendaciones de las Naciones Unidas, habla precisamente de este tema, de la señora y señorita, que antiguamente o inicialmente la palabra señor y señora son términos de trato de respeto, que si nos vamos al latín en realidad significa envejecer, pero bueno, sabemos que las palabras se resignifican y es un trato de respeto señor o señora. Entonces dice las Naciones Unidas que llamarle de señorita o señora a una mujer es estar hablando de su estado civil de manera innecesaria y que además suele ser como discriminatoria porque el señorita es un diminutivo. O sea, necesitas casarte para obtener un grado de respeto y eso suena bastante discriminatorio. En marzo del 2023 que andaba en Europa, te platiqué, me fijé en España, los baños eran de señoras y señores, no eran de damas ni caballeros. Eran los baños de las señoras o los aseos de las señoras. Y sí me llamó mucho la atención esta situación. De los baños, me encantó. En otros países vi que la manera inclusiva era poner un dibujo de cómo la persona orinaba, es decir, si tenías pene o tenías vulva, era bastante chistoso ver estas diferenciaciones en los baños. Pero sí, bueno, voy a lo de la señora y señorita. Sin embargo, en México, y esta es mi cuestión, realmente tenemos muy arraigado que no nos gusta la palabra señora. O sea, nos ofende muchísimo de, me dijeron señora, es como quiere decir vieja, porque asociamos el señorita a una mujer atractiva y joven. Entonces, sí es así como bueno, ¿qué tan fácil lo podemos erradicar, ¿no? Claro.
por toda esta construcción que tenemos, ¿no? La fuerza o el significado que le estamos dando a las palabras, pues son las que nos hacen ver que al mundo de una manera diferente, ¿no? O la propia expresión de una manera mucho, mucho, muy diferente. ¿Qué más nos puedes decir antes de los últimos minutitos, Elisa, acerca de este tema? Híjole, ¿qué les puedo decir? Les quiero recordar que el lenguaje es una forma de expresión, por lo cual no puede ser impositiva, les recuerdo. Sin embargo, sí, también les recuerdo que sí es, o sea, las personas que nos dedicamos ya sea a los servicios de atención médica o a la prestación de servicios públicos, aunque no hayamos sido capacitadas para esto, no nos exime de la responsabilidad que tenemos. Y si no nos apegamos, podemos ser sujetas de demandas por cuestión de derechos humanos. De hecho, aquí a nivel estado he sabido de varias demandas que han ocurrido para personal de salud, por lo menos, de discriminación para personas transgénero. Entonces es así como, oye, sí, no será impositivo, pero de repente sí tómate, o sea, ¿para qué tenemos la necesidad de negarle cómo una persona desea ser llamada para empezar? Y la otra, o sea, ¿para qué te vas a tomar la molestia de ser una persona declarando en la fiscalía, ¿no? O que la fiscalía te tenga que emitir un documento donde te pida por escrito que por favor respetes el género de la persona, lo cual a mí me parecería muy vergonzoso. Es como, o sea, ¿de verdad no entiendes que tienes que respetar a la persona? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto nos puede costar entender que la dignidad de otro ser humano no tendríamos nosotros nada más por no querer actualizarnos o por esperar que venga del trabajo como obligación que te capacites, que en muchos lugares así sucede, pisotear pues la dignidad de estas personas? Nada nos cuesta aprender que el respeto es lo que le va a dar un equilibrio a la sociedad, a nuestro centro de trabajo y también pues no meternos en problemáticas, ¿no? Así es. ¿A quién le cuesta más trabajo? ¿A las generaciones nuevas o a las generaciones que ya vamos de salida? Pues sí, las personas que, digamos que han estado más expuestas al masculino genérico y que tienen más tiempo con un lenguaje introyectado, nos cuesta más tiempo, porque las nuevas generaciones traen otro chip. De repente sí hay algunas resistencias por cosas que han escuchado, pero sí es más fácil que cambien de idea. Muy bien. Okay. Nos avisan que nos queda un minutito para que podamos despedirnos. Por favor, Paulina, dinos dónde te podremos localizar. Te agradecemos mucho, Elisa, nos encantó el tema, aprendimos muchísimo. En el 686-115-3617 por Facebook como PauRG. Tú, Elisa, ¿en algún lugar que la gente pueda, si tiene dudas, comunicarse contigo? Claro, está mi WhatsApp, es 686-108-8647. Muchas gracias, Elisa, de verdad, de corazón, como te lo dice Paulina, agradecemos y deseamos que sea la primera de muchas, muchas ocasiones que nos brindes el honor de conocer y aprender de ti, que lo haces de una manera genial, explicas tan ligerito que este tema tan complicado, mira, no resultó nada cansado, faltó un tiempo, mira que andamos a las carreras. Ya saben, ustedes me pueden localizar a mí en el 686-152-0345 para que podamos juntos concretar una cita y tener atención psicológica y sexológica, cual sea su necesidad. En las redes sociales me pueden encontrar en Instagram como sexóloga Lupita HDZ y en Facebook como psicóloga Lupita HDZ. Les recordamos, Las Caos tiene un sueño, hacer digital los suyos. Permítanselos, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo, Elisa, un abrazo, Paulina. Nos vemos pronto.